Integrar, construir un todo, aunar y fusionar. La columna vertebral, también llamada raquis, tiene la forma de un tallo óseo móvil que constituye en parte el esqueleto del tronco y proporciona un soporte estructural al mismo. Rodea y protege la médula espinal y permite puntos de unión para los músculos de la espalda y las costillas. Anatómicamente, con una vista desde arriba hacia abajo, la columna vertebral presenta las siguientes regiones. Primero, la región cervical, que está conformada por 7 vértebras. Luego tenemos la región dorsal, que está conformada por 12 vértebras, en donde las costillas están insertadas. Y la región lumbar, que está conformada por 5 vértebras. Luego sigue el hueso sacro, que está formado por 5 vértebras, las cuales están fusionadas en una sola. Y por último, el coxis, que se forma por la fusión de 4 vértebras. Vemos que las vértebras son cada vez más macizas a medida que descendemos. Se cuentan de arriba a abajo y se llaman por su inicial. Por ejemplo, séptima vértebra cervical, segunda vértebra lumbar o primera vértebra sacra. El conjunto de estas vértebras compone una serie de curvas que pueden ser lordosis, que es una curvatura de las regiones cervical y lumbar. Es cóncava hacia atrás. Es una deformación primaria y se encuentra en el origen de todos los desalineamientos. La cifosis es una curvatura de la región dorsal. Es convexa hacia atrás. La hiperlordosis es un incremento excesivo de la curvatura lordótica cervical o lumbar. La hipercifosis es un incremento excesivo de la curvatura cifótica de la zona dorsal o sacra. La rectificación es una disminución de una curvatura fisiológica. Y la escoliosis es la alteración de la curvatura desde un plano frontal en el eje laterolateral. Estas curvaturas pueden variar de un individuo a otro. Son más o menos visibles, atenuadas o acentuadas, según la morfología de las partes blandas, como la grasa y los músculos. Por ejemplo, una persona con glúteos muy desarrollados puede parecer más arqueada que otra con glúteos delgados, aunque una radiografía de ambos revele una lordosis idéntica. La columna vertebral es una sucesión de segmentos fijos, las vértebras, y segmentos móviles, discos y articulaciones interapofisiarias, lo que las une a las vértebras. Todo el conjunto constituye un amortiguador fibrohidráulico que funciona perfectamente si pertenece herméticamente cerrado. Cada vértebra tiene dos partes principales. La anterior, maciza o cuerpo vertebral de forma cilíndrica. La posterior o arco vertebral. El cuerpo vertebral, que es el que se sitúa por delante, es la parte más gruesa, la número 1. El arco posterior tiene una forma de herradura, la número 2. En el arco se sitúan los macizos de las apófisis articulares, la número 3 y 4. La parte anterior del arco constituyen los pedículos, que son los números 8 y 9. La posterior, las láminas, son los números 10 y 11. Por detrás del arco se sitúa la apófisis espinosa, la número 7, y a los lados de los macizos de las apófisis articulares se sitúan las apófisis transversas, las números 5 y 6. Estos cuerpos vertebrales están unidos por el disco intervertebral. Estos agujeros vertebrales forman una especie de tubo óseo, el canal raquídeo por donde pasa la médula espinal. Visto de perfil, en cada espacio intervertebral, los pedículos de dos vértebras superpuestas limitan entre ellas un espacio, el agujero de conjunción por donde pasa cada nervio que sale de la médula, simétricamente a cada lado de la columna vertebral. Cada vértebra está unida a la siguiente por medio de 3 articulaciones. Delante, entre los cuerpos vertebrales, se encuentra el disco intervertebral, que es un amortiguador. Las presiones llegan al cuerpo vertebral a través del disco. El núcleo tiende a repartir estas presiones hacia todas las direcciones. Detrás se encuentran las vértebras interapofisiarias. Hay 2 por espacio intervertebral. El disco, si lo vemos desde arriba, aparece formado de 2 partes. La parte periférica, que es el anulus o anillo, que está formado por láminas concéntricas de cartílago fibroso.
Y luego tenemos la parte central, que es el núcleus o el núcleo, que es una especie de bola de líquido gelatinoso. La columna suboccipital es la parte más alta de la columna cervical, región donde se producen los movimientos independientes de la cabeza, como por ejemplo el sí y el no ligeros. Está formada por dos vértebras particulares, el atlas, que es la primera vértebra contando desde arriba. No tiene cuerpo y no tiene forma de vértebra, sino de anillo óseo reforzado por dos promontorios laterales, masas laterales. Por fuera de estas masas, la parte de adelante constituye el arco anterior que se encuentra en la hipófisis transversa, voluminosa y con un agujero por donde pasa la arteria vertebral. El anillo está dividido en dos por el ligamento transverso del atlas que se une al interior de las masas laterales. La parte anterior envuelve al pivote de la vértebra axis. La parte posterior constituye el agujero vertebral por donde pasa la médula espinal. Tiene un agujero que es la continuación del canal raquídeo por donde la médula espinal penetra en el cráneo. A cada lado de este agujero se encuentra una superficie ovalada, convexa y recubierta de cartílago que se corresponde con una de las masas laterales del atlas, los cóndilos occipitales. Encima de cada masa lateral también hay una superficie ovalada pero cóncava, recubierta de cartílago. Todas estas superficies se encuentran sobre la curva de un mismo círculo cuyo centro estaría en el cráneo. El conjunto es una porción de esfera maciza que se articula con una porción de esfera hueca. Esto permite los movimientos en todos los sentidos. Las superficies están limitadas de delante hacia atrás. Sus principales movimientos se hacen en flexión y extensión, como si dijéramos sí con la cabeza, estando los demás movimientos impedidos por los ligamentos. El atlas se sostiene bajo el occipucio de una cápsula bastante laxa con ligamentos en los 4 lados, uno anterior, otro posterior y 2 laterales. Otros ligamentos unen el axis al occipucio y mantienen el atlas con el axis y occipucio. Las partes de arriba y de abajo de las masas laterales constituyen las superficies articulares, por las que el atlas se une por arriba con el occipital y por abajo con el hueso axis. El axis es la segunda vértebra cervical, donde posee dos particularidades óseas en la parte de arriba que le permite articularse con el atlas. No hay disco entre atlas y axis, sino dos articulaciones. Al ser convexas, las superficies tanto del atlas como del axis no se encajan. Es una bisagra de movilidad permanente. El atlas se apoya sobre el axis y gira alrededor de su pivote. Las rotaciones más importantes se producen al decir no, no, que ponen en juego 4 articulaciones. La columna realiza movimientos de flexión, extensión, inclinación de laterales y rotación a los lados. Estos movimientos no tienen la misma amplitud en todos sus niveles vertebrales, sino que va a depender de la forma de las vértebras, la altura de los discos en relación con la de los cuerpos. Por ejemplo, cuanto más espesos sean los discos, mayor movilidad habrá. Y la presencia de las costillas en la zona dorsal, lo que va a limitar la movilidad. En la flexión, se bascula hacia adelante. Las apófisis articulares superiores se deslizan hacia arriba y hacia adelante sobre las inferiores. El núcleo se desplaza un poco hacia atrás y el disco queda pinzado por delante y bosteza por detrás. Las láminas y las espinosas se separan y todos los ligamentos situados detrás del cuerpo vertebral se ponen en tensión. En la extensión ocurre lo contrario. Se bascula hacia atrás. La hipófisis articularias están en fuerte contacto, llegando incluso a comprimirse. El disco bosteza por delante y queda pinzado por detrás. El núcleo se desplaza un poco hacia adelante. Las espinosas y las láminas se acercan. Todos los ligamentos situados detrás del cuerpo vertebral se aflojan. El ligamento vertebral común anterior se pone en tensión. En las rotaciones, las fibras del disco se tuercen. La dirección de las fibras se entrecruza una capa en relación a la otra.
lo que hace que cuando una está en tensión, la otra esté distendida. Debido a la torsión, se producen dos efectos simultáneos: tensión en las fibras y disminución de la altura del disco. Así pues, ligera compresión del núcleo. Todos los ligamentos son puestos en tensión. En las inclinaciones laterales, A bascula sobre B. El disco queda pinzado por el lado cóncavo y bosteza por el lado convexo. El núcleo se desplaza hacia el lado convexo. En el lado convexo hay una disyunción de la apófisis articular. En el siguiente ejercicio podemos observar cómo se produce un estiramiento de todos los músculos de la espalda. Los glúteos buscan quedarse pegados en los talones, mientras que los brazos y la tapa de la cabeza buscan estirarse hacia adelante. Un estiramiento contrario, y así podemos lograr estirar todos los músculos acompañado de una respiración profunda, inhalando y al exhalar buscando estirar cada vez más. Just walk through that door. Sometimes I feel like I wanna fly, reach out to the painted sky.